¿Estás peleando con tus propias fuerzas? ¿O estás usando la espada? Porque no estamos en un juego, no estamos en una vida común, estamos en guerra. Y no es una guerra visible, es una guerra que no se combate con armas humanas, ni con estrategias terrenales, ni con inteligencia natural. Esta guerra se libra en lo invisible y solo se gana con armas espirituales. La pregunta es, ¿la estás usando? Porque la palabra de Dios no es un libro decorativo, no es un texto bonito para leer por las noches. La Biblia es una espada, no una metáfora, no un símbolo bonito, una espada real, una espada espiritual, viva, afilada y poderosa. Efesios capítulo 6, verso 17, dice: Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿La estás tomando? ¿O la has dejado colgada como un adorno en la estantería de tu casa? Muchos creyentes quieren paz, pero no saben pelear. Quieren libertad, pero no usan la espada. Quieren victoria, pero siguen peleando con sus emociones, con sus opiniones, con su lógica, con sus recuerdos, con su pasado. Y por eso viven derrotados, porque no están peleando con el arma que Dios les dio. La espada del Espíritu no es una opción, es una urgencia. No es un elemento decorativo del cristiano, es su herramienta más letal. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no gritó. No buscó ayuda humana, no se puso a razonar con el diablo, solo hizo una cosa, usó la espada. Escrito está, dijo Jesús, no fue una opinión, no fue un sentimiento, no fue una interpretación, fue palabra viva, citada con autoridad, proclamada con firmeza, usada como arma de guerra. Y Satanás no resistió, porque la espada corta, la espada hiere, la espada expone la mentira, la espada divide lo falso de lo verdadero. La espada revela la luz en medio de la oscuridad. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, peleó con la palabra, ¿con qué estás peleando tú? Hay batallas que estás perdiendo porque estás desarmado, porque sabes versículos pero no los usas, porque conoces promesas pero no las proclamas, porque tienes la espada pero no la has desenvainado. Y mientras tanto, el enemigo avanza. Ataca tu mente, siembra temor, habla mentira, distorsiona la verdad. Y tú sigues en silencio, sigues en duda, sigues confundido, todo porque no estás usando lo que Dios ya te entregó. No se trata solo de leer la Biblia, se trata de creerla, memorizarla, declararla, usarla, golpear con ella al enemigo que quiere destruir tu fe, tu casa, tu identidad y tu propósito. Porque cada vez que pronuncias con fe una palabra de Dios, el infierno tiembla. Cada vez que en medio de la batalla dices, escrito está, pues estás levantando la espada del Espíritu. Pero no se trata de repetir palabras vacías. No se trata de citar versículos como fórmulas mágicas. La espada no tiene poder en bocas sin fe. No es un amuleto, no es superstición. Es un arma que se activa cuando el corazón cree, cuando la mente entiende, y cuando el espíritu obedece. La espada no puede ser empuñada por labios tibios, no corta cuando se usa con duda, no hiere cuando se proclama sin convicción. Por eso hay tantos cristianos que repiten versículos y siguen perdiendo. Porque no están usando la espada, están imitando movimientos, sin tener el corazón firme en la verdad que están declarando. La palabra de Dios no es solo información, es revelación. Es fuego, es vida. Y cuando la tomas con reverencia, cuando la estudias con hambre, cuando la guardas en lo profundo de tu ser, se convierte en un arma lista para ser usada en el momento de la batalla. David escribió en el Salmo 119, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde está la espada en tu vida? ¿Guardada en un cajón o grabada en tu corazón? Porque no puedes sacar en la guerra lo que no sembraste en la paz. No puedes citar lo que no has memorizado. No puedes proclamar lo que no has creído. No puedes usar lo que no conoces. Esta es la razón por la que muchos creyentes viven débiles, porque alimentan su mente con noticias, con redes, con entretenimiento, pero no con la palabra. Y cuando llega la tentación no tienen con qué responder. Cuando llega la crisis,
no tienen con qué resistir. Cuando el enemigo los confronta, no tienen con qué defenderse. Jesús venció porque conocía la Escritura, porque la había interiorizado, porque no necesitó buscar un rollo, no necesitó consultar. La palabra ya estaba dentro de él, y cuando la espada está en tu interior, no necesitas improvisar. Peleas con verdad, con poder, con autoridad. Por eso no esperes al día malo para correr a buscar versículos. No esperes a la tormenta para intentar recordar promesas. No esperes al ataque para empezar a estudiar. Prepara tu espada hoy. Afílala con oración. Manténla lista con meditación diaria. Y cuando llegue el día oscuro no tendrás que correr, solo tendrás que pelear. No podemos ser soldados sin entrenamiento. No podemos ser guerreros sin práctica. La palabra de Dios no fue escrita para ser admirada desde lejos. Fue dada para ser usada, para cortar, para confrontar, para liberar. La espada del Espíritu no solo combate al enemigo externo, también atraviesa el alma, también desarma el orgullo, también corrige la mentira interna, también rompe las cadenas invisibles que nos impiden avanzar. Hebreos capítulo 4, verso 12, lo dice con claridad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra entra, revela. Cuando la palabra corta, sana. Cuando la palabra expone, transforma. Por eso la espada no solo se usa hacia afuera, también se usa hacia adentro. No solo hiere al enemigo, también nos moldea a nosotros, porque antes de pelear con autoridad, Dios necesita forjar nuestro carácter. Antes de usar nuestra boca, Él necesita limpiar nuestro corazón. Y es la palabra la que hace esa obra. Muchos quieren autoridad sin transformación. Quieren hablar con poder sin haber sido quebrantados. Pero la espada del Espíritu no se le entrega a cualquiera. Dios no pone armas en manos de quienes no están dispuestos a rendirse a su voz. Por eso, antes de empuñarla, necesitas permitir que te corte, que te muestre las áreas donde hay orgullo, donde hay pecado escondido, donde hay mentira disfrazada de verdad, porque la palabra no adorna, la palabra no halaga, la palabra revela lo que está mal para poder sanar, limpiar y restaurar. Y una vez que has sido herido por ella, estás listo para usarla, porque ya no la usarás para exaltarte, sino para glorificar a Dios. Ya no la citarás para aparentar, sino para edificar. Ya no la proclamarás por emoción, sino por convicción. En esta guerra espiritual no puedes pelear con buenas intenciones. No puedes resistir con frases motivacionales. No puedes vencer con emociones pasajeras. Solo hay una arma ofensiva mencionada en la armadura de Dios. Una, y es la espada del Espíritu. No es casualidad, porque Dios sabe que el enemigo no retrocede ante el miedo, no se detiene ante el llanto, no se conmueve por tu debilidad, pero tiembla ante la palabra. Tiembla cuando alguien lleno del Espíritu proclama con fe lo que Dios ya declaró en los cielos. Por eso, cuando estés siendo atacado, no solo ores, proclama, no solo clames, declara. Toma la espada y di con firmeza, escrito está. Cuando la tentación venga y te diga, no eres digno, responde, escrito está. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando la ansiedad te robe la paz, proclama, escrito está, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando el enemigo susurre que estás solo, declara, escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Cada palabra escrita es una hoja afilada, cada promesa es una herida que causas al enemigo, cada verdad declarada es una victoria asegurada, pero no sirve si no la usas, no sirve si no la crees, no sirve si no la conoces. Tienes que convertirte en alguien peligroso, no por tu voz, no por tu carisma, sino por tu espada. Tienes que ser de los que no solo leen la Biblia, sino que viven la Biblia.
de los que no solo conocen versículos, sino que pelean con ellos, de los que no solo cargan una espada, sino que la saben usar. Y no es cuestión de cuánto sabes, es cuestión de cuánto crees, porque no necesitas saber toda la Escritura para pelear, solo necesitas una palabra viva, una palabra que se haya encendido en tu interior, una palabra que el Espíritu haya grabado en tu alma. Una espada bien usada, aunque sea pequeña, es más letal que 1000 armas sin dueño. Un solo versículo, proclamado con fe, puede desatar una cadena de libertad. Una sola promesa, sostenida con firmeza, puede silenciar las voces del infierno. Pero necesitas vivir en la palabra, no visitarla de vez en cuando, no abrirla solo cuando te sientes mal, no usarla solo como un recurso emocional. Debes habitar en ella, debes sumergirte hasta que su voz sea más fuerte que tus pensamientos, hasta que su verdad se imponga sobre tus temores, hasta que su luz te guíe incluso en la noche más oscura. Porque no puedes ser guiado por una voz que no escuchas. No puedes defenderte con una verdad que no conoces. No puedes vencer si no estás armado. Dios ya te dio la espada. El problema no es el arma. El problema es que no la estás usando. O peor aún, que la has cambiado por argumentos humanos, por consejos vacíos, por frases bonitas, por enseñanzas diluidas que no transforman, que no confrontan, que no cortan. La verdadera palabra de Dios incomoda, porque confronta el pecado, porque saca a la luz lo oculto, porque exige obediencia. Pero esa incomodidad es vida, es libertad, es restauración. Por eso, si quieres pelear bien, primero debes rendirte, rendir tu orgullo, rendir tus argumentos, rendir tu manera de pensar, rendir tus excusas, porque la espada no se entrega a quien todavía confía en su propia fuerza. La espada es del espíritu, no del ego, no del orgullo, no del deseo de controlar, es del espíritu, y solo cuando estás lleno del espíritu puedes empuñarla correctamente, y si la usas con humildad, con obediencia, con fe, entonces verás resultados, verás cadenas romperse, verás pensamientos oscuros disiparse, verás tentaciones perder su fuerza, verás claridad donde antes había confusión, verás cómo la palabra se convierte en tu sustento diario, en tu escudo, en tu refugio y en tu arma más poderosa. No hay estrategia más efectiva, no hay defensa más firme, no hay ataque más certero. La palabra de Dios es suficiente, es eterna, no cambia, no falla, no se desgasta, no pierde su filo, pero necesita ser usada. La batalla es real, la guerra es constante, el enemigo no descansa, pero tú no estás desarmado, tienes una espada en tus manos. No la ignores, no la subestimes, no la escondas, úsala. Haz de la palabra tu alimento, tu guía y tu arma. Llévala en tu mente, grábala en tu corazón, proclámala con tu boca, vívela con tus pasos. No solo la estudies, hazla parte de tu identidad. Cada vez que la usas, estás resistiendo, estás avanzando, estás ganando, porque no peleas solo, el Espíritu pelea contigo. Y su espada, su palabra, no regresa vacía, nunca falla, nunca retrocede, nunca es vencida. Que no pase un día sin que la abras, que no enfrentes una tentación sin declararla, que no vivas una prueba sin proclamarla, porque la espada del Espíritu es tu señal de que no fuiste dejado a merced del enemigo. Fuiste equipado, fuiste llamado, fuiste preparado para vencer. Y ahora es tiempo de orar. Señor, en medio de esta guerra invisible, reconozco que muchas veces he peleado con mis fuerzas. He tratado de resistir con mis emociones, con mis pensamientos, con mis palabras vacías. Pero hoy vuelvo a tu verdad. Hoy vuelvo a tu palabra. Tú me has entregado una espada. No quiero despreciarla, no quiero dejarla guardada. Quiero tomarla con humildad, con fe y con obediencia. Enséñame a usarla, a declararla con autoridad, a proclamarla en medio del caos, a sostenerme en ella cuando todo se desmorona. Haz que tu palabra arda en mi interior, que sea mi guía en la oscuridad,
que sea mi fuerza en el día de batalla, que sea el arma que me da victoria, no por mí, sino por ti. Espíritu Santo, llena mi vida, transfórmame desde adentro, límpiame con la verdad, corta con tu espada todo lo que no viene de ti, destruye toda mentira, rompe toda cadena, sana toda herida. Hoy me alineo con tu verdad. Hoy me levanto como un soldado, no desarmado, sino equipado, con tu palabra en mi mente, en mi boca y en mi corazón, en el nombre del que venció toda tentación, del que usó la espada y derrotó al enemigo, en el nombre de Jesucristo. Amén.